Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por unirse de nuevo a nuestro episodio. El día de hoy hablaremos sobre la gastrulación y todos los sucesos que acontecen durante la tercera semana de gestación. Bueno, iniciando la tercera semana hablamos del punto de la gastrulación. La gastrulación en esta tercera semana es un proceso clave del desarrollo embrionario. En esta gastrulación se establecen las tres capas germinales. Hablamos del ectodermo, mesodermo y el endodermo. Para la formación de esta se forma la formación de la línea primitiva. Esta inicia con la aparición de la ubicación de la línea primitiva estará en el epiblasto, donde las células migran y se invaginan. El término de invaginar nos referimos a que se adentran dentro de y estas se encuentran en el extremo cefálico del nodo primitivo, donde algunas células van a formar la notocorda. De la notocorda que hablaremos en un momento más. Después hablamos de la migración celular y la formación de las capas germinales. Como ya dijimos, se divide en ectodermo, que son células que estas permanecen en el epiblasto. Después pasamos al mesodermo, son células que migran a través de la línea primitiva y se ubican entre el epiblasto y el hipoblasto. Después pasamos al endodermo, que son células que reemplazan el hipoblasto original. Después, ¿cómo podemos diferenciar el mesodermo? Son células migratorias del epiblasto que generan distintos tipos de mesodermo según el tipo de invaginación o de adentramiento dentro de la línea primitiva. Primero encontramos el craneal del nodo, que es la notocorda. Después los bordes laterales del nodo y extremo craneal de la línea primitiva, que en este caso hablamos del mesodermo paraxial, que en este caso son los somitas. Después hablamos de la región media, que ese es el mesodermo intermedio, hablando del sistema urogenital. Y por último la región caudal, que es el mesodermo de la placa lateral. En este mesodermo hablamos de la pared corporal del embrión. Después, ¿cuál es la importancia de la gastrulación? La gastrulación ayuda a establecer el eje corporal cráneo y caudal y determina el destino de las células a través de señales moleculares. Es un proceso crítico y sensible a teratógenos. Un ejemplo de esto es la exposición al alcohol que puede causar holoprosencefalia. Algunas de las anomalías relacionadas con la gastrulación podemos hablar de la sirenomelia, que es disgenesia caudal, que es defecto por falta de mesodermo en la región caudal, generando fusión de extremidades inferiores. Otro ejemplo son los teratomas acrocígeos, que son persistencias de las células pluripotenciales de la línea primitiva. Después hablamos de la notocorda, que igual esta comienza en la tercera semana de desarrollo embrionario, específicamente cuando las células prenotocordales, como ya dijimos, migran hacia la línea primitiva desde la región del nodo primitivo. Este proceso involucra varias etapas clave, o sea, van pasando varios procesos para que sucedan. Primero hablamos de la migración de las células, que las células prenotocordales se desplazan en dirección craneal a través de la línea primitiva hacia la placa precordal. El segundo punto o la segunda instrucción es la formación de la placa notocordal, que esta es que durante la migración las células prenotocordales se intercalan entre el endodermo y forman una estructura llamada la placa notocordal. Después es el desprendimiento y la formación de la notocorda, que esta es posteriormente las células de la placa notocordal se separan del endodermo y se organizan en un cordón sólido, conocido como ya la notocorda definitiva, la establecida, y esta estructura se localiza en la línea medial del embrión y actúa como un eje central para el desarrollo de la estructura axial del cuerpo. La notocorda tiene un papel esencial en la inducción del desarrollo del tubo neural, que de este hablaremos un poco más adelante, y la formación de la columna vertebral, sirviendo también como un patrón para la segmentación de las vértebras. A continuación mi compañero Yuri continuará con el otro punto. Muy bien, ahora hablaremos del establecimiento de los ejes corporales. Tenemos tres ejes corporales a considerar: el anteroposterior o cráneo-caudal, que abarca desde el cráneo hacia la cola en el embrión; el eje dorso-ventral, el cual define la parte superior dorsal y la inferior o ventral en el embrión; y también el eje izquierda-derecha, el cual le permite la lateralidad al embrión. Estos ejes comienzan a establecerse desde muy temprano en la gestación, desde la etapa del blastocisto primitivo. ¿Y cómo es que sucede? Comenzaremos a hablar del eje anteroposterior. Este ocurre durante la etapa del blastocisto, como se estaba comentando antes.
ya está claramente definido ahí. Y las células que formarán al endodermo visceral anterior o al EVA se localizan en el extremo craneal de la capa endodérmica del disco bilaminar en este caso. Y estas células del EVA migran hacia lo que se convertirá en la región cefálica de la cabeza del embrión. Ahora, en cuanto a los genes y factores de transcripción involucrados en la formación del eje anteroposterior, tenemos tres principales. Tenemos al OTX2, LIM1 y HSX1, que son factores de transcripción esenciales. También se encuentra a Cerberus y Lefty, que son factores secretados por EVA y pertenecen a la familia del factor de crecimiento transformante beta. Estos son factores cruciales porque inhiben la actividad de un gen que se llama nodal y el cual pertenece a la misma familia de los factores. El papel de Cerberus y Lefty es que impiden la actividad de nodal y de esta manera se define la región cefálica. Por otro lado, en el extremo caudal del embrión, la ausencia de Cerberus y de Lefty permite que la expresión de nodal persista, lo que es fundamental para la formación de la línea primitiva. Ahora, hablaremos de la formación de la línea primitiva y su impacto en la formación de los genes. Una vez que se forma ya, el gen nodal tiene un efecto regulador positivo o de feedback positivo sobre varios genes que son responsables de la formación de estructuras, tanto dorsales como ventrales. Otro factor del cual podemos hablar es el BMP4 o proteína morfogénica ósea 4. Es secretada sobre todo por el disco bilaminar y tiene un papel fundamental en la ventralización del mesodermo. En presencia de esta proteína morfogénica ósea y el factor de crecimiento FGF, el factor de crecimiento de fibroblastos, el mesodermo se va a ventralizar y concluye la formación de órganos como los riñones, con el mesodermo intermedio, la sangre y la pared corporal, que abarcan el mesodermo de la placa lateral. Y esta proteína, al igual que otras, se puede inhibir. No se ventraliza por completo el mesodermo, ya que otros genes expresados en el nodo primitivo inhiben la actividad del BMP4. Por esta razón, el nodo es considerado el organizador. Los genes coordina, nogina y folistatina antagonizan la actividad de BMP4 o proteína morfogénica ósea 4, se me hace más fácil decirlo así. ¿Está bien si lo digo así? Sí. Okay. Como resultado, el mesodermo craneal se va a dorsalizar y da lugar a estructuras importantes como la notocorda, los somitas y los somitómeros, que estaba comentando mi compañera, los cuales son fundamentales para el desarrollo de la cabeza y la inducción neural de la región. El rol del factor nuclear de hepatocitos 3 beta también es importante, fundamental. Este factor es conocido por mantener el nodo primitivo e induce la formación del prosencéfalo y el mesoencéfalo, la parte anterior del encéfalo y la parte media del encéfalo. Sin este factor nuclear de hepatocitos, los embriones no desarrollarían una gastrulación adecuada y carecerían de estructuras importantes como la de el prosencéfalo y el mesoencéfalo que se estaba comentando. El gen Guscoy también es relevante ya que activa la expresión de inhibidores de BMP4 y regula el desarrollo de la cabeza. Un exceso o deficiencia de GSC puede causar malformaciones graves en la región cefálica, como duplicaciones o defectos similares a las uniones anormales de estructuras. Ahora, con respecto al gen TBXTT y la función en la formación del mesodermo dorsal, se expresa sobre todo en el nodo y en las células precursoras de la notocorda. Es esencial para la formación del mesodermo dorsal en las regiones centrales y caudales. El gen codifica una proteína de unión al ADN llamada T-Box, que regula la migración celular a través de la línea primitiva. La deficiencia más bien, de TBXT causa disgenesia caudal, como se estaba comentando anteriormente, y resulta en un acortamiento del eje del embrión. La formación de la lateralidad y la importancia de nodal. Pasando al establecimiento de la lateralidad, que determina la orientación de los órganos del cuerpo, este proceso también comienza temprano. En esta fase, las células del nodo y de la línea primitiva secretan un factor llamado FGF8, o factor de crecimiento de fibroblastos número 8, que está sujeto a fallo genético y puede causar síndrome de Marfan. Pero en este caso, en la gastrulación, inducirá la expresión de los nodales en el embrión. Totalmente. Y la expresión de nodal se limita al lado izquierdo del embrión gracias a la acumulación de serotonina o 5-hidroxitriptamina.
En esta región, las altas concentraciones de serotonina activan el factor de transcripción MAD3 y restringe la expresión de nodal en el lado izquierdo del embrión. Ahora, además de los varios genes ya mencionados, hay otros como el Sonic Hedgehog o SHH y Lefty1. No solo regulan la determinación de la línea media, sino que también evitan que nodal se sobreexprese en el lado derecho del embrión. Como lo hemos comentado, este va más que nada al lado izquierdo. Y por el otro lado del mesodermo de la placa lateral, la proteína nodal activa una cascada de señalización que incluye ahora Lefty2, lo que conduce a la expresión del factor de transcripción PITX2. Es un gen crucial ya que es el gen maestro responsable de la asimetría izquierda y su expresión en órganos como el corazón, el estómago y el intestino. Las alteraciones en la lateralidad y sus consecuencias clínicas puede ser cuando el gen PITX2 se expresa de manera ectópica del lado derecho del embrión. Puede ocurrir defectos de lateralidad como el situs inversus o dextrocardia, donde los órganos se encuentran en posiciones invertidas y el corazón se encuentra en el lado derecho. Es importante destacar que la 5-hidroxitriptamina o la serotonina también juega un papel muy importante en la regulación de la lateralidad. Las alteraciones de su señalización pueden causar malformaciones como situs inversus, que ya se mencionó. Y como conclusión podemos rescatar que la expresión de nodal, la inhibición de la proteína morfogénica ósea 4 y la regulación de la lateralidad por medio del PITX2 son fundamentales para el desarrollo adecuado del embrión y sus ejes apropiados. Ahora mi compañera seguirá con el siguiente punto. Continuaré con el punto del mapa del destino. El mapa del destino durante la gastrulación. Durante todos estos puntos ocurren muchas migraciones de células, pero en este caso son migraciones de células epiblásticas que pasan a través de la línea primitiva y el nodo primitivo, dependiendo de la región por la que migran. O sea, ocurren muchas migraciones durante todos estos procesos, pero todos de diferentes partes. Estas células dan origen a diferentes estructuras. Podemos hablar de la región craneal del nodo primitivo, que como ya hablamos es la placa precordal y la notocorda. Después hablamos de los bordes laterales del nodo y el extremo craneal de la línea primitiva, que en ese caso hablamos del mesodermo paraxial y las somitas y los somitómeros, que se encuentran únicamente en el mesodermo paraxial. Después hablamos de la región de la línea primitiva, que es el mesodermo intermedio, que se habla del sistema urogenital. Después la región más caudal de la línea primitiva, que hablamos del mesodermo de la placa lateral, que es la pared corporal. Y por último es el extremo caudal de la línea primitiva, que hablamos del mesodermo extraembrionario, en este caso el corión. Continuamos con mi compañera Yuri con el otro punto. El desarrollo posterior del trofoblasto con respecto a las vellosidades. Tenemos primero las vellosidades primarias, valga la redundancia, en la cual se caracteriza por presencia de trofoblasto como un núcleo trofoblástico circundado por una capa de células in situ trofoblásticas. Estas vellosidades primarias son estructuras que permiten el intercambio de nutrientes entre el feto y entre el embrión, todavía no es feto, y la madre. Tenemos después las vellosidades secundarias. Estas se caracterizan por células mesodérmicas que invaden el núcleo de las vellosidades primarias. A medida que las células mesodérmicas crecen hacia la decidua, o sea el tejido materno, se forma una estructura conocida como vellosidad secundaria. Esto comienza o marca el comienzo de la vascularización de la placenta. Posteriormente tenemos la vellosidad terciaria o el sistema capilar velloso. Al final de la tercera semana, las células mesodérmicas de las vellosidades comienzan a diferenciarse en células sanguíneas y en pequeños vasos sanguíneos, vasculogénesis y vasculogénesis. Y en esto se origina el sistema capilar velloso. A esta estructura se le llama vellosidad terciaria o vellosidad placentaria definitiva. Esta fase es crucial porque permite que los capilares dentro de las vellosidades se conecten con los vasos sanguíneos que desarrollen el mesénquima de la placa coriónica y del pedículo de fijación. Estos vasos en desarrollo entran en contacto con el sistema circulatorio intraembrionario, conectando la placenta con el embrión. Esta conexión es fundamental para que el embrión reciba oxígeno y nutrientes, especialmente cuando el corazón comienza a latir alrededor del día 21 o 22, dependiendo de la bibliografía. La formación de la capa o cápsula citotrofoblástica externa y la fijación al endometrio. Simultáneamente, las células del citotrofoblasto
de las vellosidades empiezan a penetrar el sincitio trofoblasto supradyacente y llegan al endometrio materno. Aquí establecen contacto con extensión de los troncos nerviosos cercanos para formar una cápsula citotrofoblástica externa delgada. Esta capa rodea progresivamente el trofoblasto, fijado frente al saco coriónico, y el tejido endometrial materno asegura así la unión entre el embrión y el útero. Las vellosidades troncales y las vellosidades libres. Dentro de la placenta, las vellosidades se extienden desde la placa coriónica hacia la decidua basal. La placa coriónica es la porción fetal, la decidua basal es la porción materna. Se denominan vellosidades libres o terminales. Y estas son las que participan directamente en el intercambio de nutrientes, gases y desechos entre el embrión y la madre. Ok, perdón. La conclusión Perdón. La conclusión. En resumen, durante todos estos puntos que acabamos de tratar, de la tercera semana de desarrollo, el trofoblasto y las vellosidades coriónicas experimentan un gran proceso complejo de diferenciación y vascularización, lo que permite la formación de la placenta, y hablamos de la conexión entre madre y el embrión, que también es ya la vascularización en la placenta. Estas estructuras son esenciales para el desarrollo adecuado del embrión y su supervivencia en las primeras etapas de gestación. Angiogénesis es la palabra que se me había olvidado. Vasculogénesis y angiogénesis. La vasculogénesis, es decir, la formación de vasos sanguíneos, viene la angiogénesis. Nada más es un punto que queríamos aclarar para que estuviera... ¡No mames! Dime que se grabó. Pues se grabó, ¿Cambió más? Lo pones al final, no sé, los bloopers, tú la güey. conoces. Lo pones al final. Por otro punto importante que nos queda es la formación de la notocorda. Creo que es muy primordial en todo esto, ya que actúa como una guía, un cierto instructivo para la organización del cuerpo y la inducción del tubo neural. También hablamos del mapa del destino, que como comenté, habla acerca de las migraciones celulares, que se asegura que se especialicen en las estructuras adecuadas, o sea, que lleguen a donde tienen que continuar con las estructuras. También determinan el desarrollo de los órganos y los sistemas. Este proceso no es solo fundamental para las bases de la formación del cuerpo humano, sino que también es crucial para la correcta morfogénesis de los diferentes tejidos y órganos. Totalmente. Y también los genes que explicamos y que mencionamos, son de suma importancia para todo el desarrollo, ya que si llega a afectar alguno o algún se sobreexpresa. Puede haber diferentes anomalías congénitas, como la disenesia caudal que se estaba mencionando, la disenesia caudal. Gracias.